Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Fernando Pérez Galás y bienvenidos a otro episodio de Bariatría Pro. Y hoy de verdad estoy de gran fiesta porque está conmigo uno de los mejores ortopedistas del país y un gran amigo mío, el doctor Rubén García Linaje. Hermano querido, ¿cómo Qué estás? gusto estar por aquí. Bien, muy contento, feliz de estar contigo por fin. Por fin se Aquí, nos hizo, por güey. fin se nos hizo. Un honor estar aquí en tu No, hombre, espacio. hermano. Soy fan, por cierto, de estas cápsulas. Y muchísimas gracias por la invitación y feliz de que platiquemos un poco de lo que hacemos. Gracias, hermano. Mm. A ver, primero antes de que entremos, que vamos a hablar justo sobre salud osteomuscular en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. Eh, Háblame un poquito de ti. ¿Quién es Rubén García Linaje? Muchas gracias. Bueno, mira, yo, estudié medicina en la Anáhuac, después hice ortopedia en el Hospital Musel, luego hice un año de cirugía articular y después me fui a España, donde pude hacer cirugía avanzada de rodilla y tuve la oportunidad de empezar a meterme en todo el tema de la cirugía robótica, que es un tema muy importante justo en los pacientes con desgaste de rodilla, de cadera también, que podemos usar ya el robot, ¿no? Es muy diferente al que usan ustedes, pero es un robot también. Entonces, pues bueno, yo me dedico mucho a las lesiones deportivas. Soy el ortopedista del Toluca, del Club Fútbol Toluca. Y pues tengo muchos pacientes deportistas que con lesiones ya te imaginarás de qué tipo. Pero también vemos a muchos pacientes de lesiones degenerativas. Pacientes de edad avanzada y ahora, últimamente, pacientes jóvenes con desgaste ya avanzado, ¿no? Desgaste avanzado. Entonces, mira, a ver, antes de entrar en eso, Ujú, hiciste medicina, ortopedia, cirugía articular y ujú. después robot. ¿Cuántos años te tardaste en llegar a donde estás? A ver, fueron 6, después ahí estuve un año que estuve siendo, entre que estudiaba, ¿no? Y trabajaba y empezaba a ver eso. Después me eché los 4 años de residencia, luego el año de la subespecialidad y el año de la alta especialidad. Entonces, estamos hablando de 12 años. 12 12 años. años para estar en donde 12 estás, para que años veas para salir y que los únicos pacientes fueran mis familiares, ¿no? en Pero lo que te sí. vas agarrando En lo confianza, pero sí, 12 años de preparación, 12 ¿no? años. Para que vean nada más la calidad de médicos que tenemos siempre invitados aquí, que me hacen el honor de venir a platicar. Ahora, em, alguna vez ya habíamos tocado este tema sobre el aumento que hay de lesiones en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. Ujú. ¿Tú qué has visto en los últimos años en el aumento de lesiones y de degeneraciones articulares en pacientes con sobrepeso y obesidad? Y esto te digo porque muchas veces te dicen todo lo relacionamos o al peso o a las enfermedades inflamatorias. Ujú. Y creo que es fundamental entender que en la parte biomecánica del ser humano, el aumento de peso genera enfermedad. Sin duda, ¿no? Eh, por supuesto que tenemos ahorita varias cosas, entre ellas el aumento de peso y la otra es la forma de hacer ejercicio de los pacientes, porque empiezan a haber estas tendencias nuevas de haz ejercicio en una bicicleta, pero luego haz otro tipo de ejercicio, luego haces un triatlón y luego eres maratonista, y la gente bien preparada evita ese tipo de lesiones, pero tenemos pacientes que tienen un sobrepeso, que tienen obesidad, que quieren incursionar en el mundo del ejercicio y a veces no sabemos qué tipo de ejercicio hacer y llegan muy O empiezan lesionados de 0 a 100, o ¿no? Un empiezan de 0 a paciente 100. que tiene sobrepeso y obesidad, que dicen, a ver, ay, es que tengo que hacer ejercicio, ¿no? Sí. Y te voy a poner el caso típico de un paciente seguramente que hemos tenido, ¿no? Paciente 40, 45 años que le detectan hipertensión y su cardiólogo le dice, es que tienes que hacer ejercicio, Sí. ¿no? Entonces, acto seguido dice, bueno, es que a mí en la universidad me gustaba correr. Entonces, 20 años después de que no se ha movido, ¿qué es Decide lo ir a primero correr. que quiere hacer? O jugar básquetbol o Sí, jugar pádel. ¿Y qué es lo que hace? Primero se pone a hacer exactamente. antes y empieza con lesiones, ¿no? Y me pasa mucho con gente que va al CrossFit, por ejemplo, que dicen, ya me voy a poner las pilas, dieta, tal, se meten al CrossFit y llegan a los 2 días lesionados o llegan después de un tiempo con un desgaste importante. Volviendo a tu pregunta original, estos pacientes con desgaste, tú, pues, desde que te enseñan en la carrera de medicina, ¿no? El desgaste empieza a los 50, 55 años, 60. Y ahorita de repente te llega una persona de 38 años que ya prácticamente no tiene cartílago en la rodilla y pues entonces, ¿qué le vas a hacer? Ujú. ¿Le vas a poner una prótesis tan joven? ¿O lo vas a operar? ¿Qué soluciones tenemos? Entonces, sin duda alguna, la obesidad nos está aumentando mucho la incidencia de desgaste condral en articulaciones. Y sería lógico decir, bueno, en las rodillas, ¿no? Sobre todo, en los tobillos, en la cadera. Sí, pero también tenemos desgaste en los hombros, desgaste en los codos, en las manos. Está perfectamente bien estudiado que
la cuestión inflamatoria de la obesidad, todas esas enzimas proinflamatorias van a provocarte mayor desgaste en las manos, en los hombros, artrosis, ¿no? Entonces, no solamente nos vamos al miembro pélvico también. O sea, no es solamente el peso, sino también los trastornos inflamatorios que esto conlleva que afectan las articulaciones. Exactamente. Está muy bien demostrado que es eso, que un paciente con obesidad y uno sin obesidad es más probable que tenga artrosis en la mano el que tiene obesidad, ¿no? Claro. Y esto es por reacciones inflamatorias. Reacciones inflamatorias. Por enzimas 100%. inflamatorias que produce el tejido graso y van a afectar a todos los sistemas, entre ellos Entre las articulaciones del miembro superior. Claro. Oye, ahorita decías, bueno, llega un paciente con degeneración articular, joven. ¿Por qué la disyuntiva entre si, digo, porque a mí se me ocurría, bueno, pues ya le toca reemplazo y pues pónselo? ¿Por qué la disyuntiva en si lo opero, si es muy joven o no es muy joven? Háblame de eso. Claro, a ver, siempre decimos que lo último que vamos a hacer en un paciente es poner una prótesis, ¿no? La tecnología de hoy en día, que ya la ponemos con robot, ya la duración es maravillosa, el material que tenemos es maravilloso. Tengo pacientes con prótesis en maratones, esquiando en agua, en nieve. Hace poco nos mandó una paciente un video esquiando en nieve, padrísimo. Pacientes incluso jugando fútbol, no a nivel profesional, pero haciendo sus actividades normales. Sí los hay. ¿Cuál es el problema? Que la prótesis tiene una vida media. Entonces, si yo te pongo una prótesis a tus 40 años, muy probablemente a tus 65 vaya a haber que cambiarla. Okay. Por la cantidad de uso que le das a esa prótesis y por la vida de la prótesis. A ver, no es lo mismo la actividad que tiene una persona de 40 a una persona de 70, 80. Claro. Entonces el de 40 la va a usar más, por así llamarlo, y se va a desgastar más rápido y le tenemos que hacer un cambio de prótesis. Y el problema de cambiar la prótesis pues, se escucha muy fácil, ¿no? Le cambias nada. Sí. Exacto. Vas al mecánico. Vas al mecánico, te cambian una pieza y ya. El problema es que la cirugía es mucho más compleja, con muchos más riesgos, son prótesis mucho más grandes. Entonces nadie quiere meterse a una revisión de una prótesis. ¿No? Entonces siempre tratamos de prolongar lo más que se pueda. Ahora, justamente por eso tenemos ya algunas técnicas relativamente nuevas, en México sobre todo, para pacientes con desgaste de cartílago que podemos hacer un trasplante de cartílago. Literalmente traemos un fémur de un cadáver, por ejemplo, o una tibia, cortamos el fragmento que necesitamos y lo ponemos. Son técnicas muy invasivas y muy avanzadas y estamos como que apenas teniendo en México los casos, ¿no? En Estados Unidos, en Europa ya hay muchos más casos, está bien estudiado, pero bueno, son casos, son cosas que no queremos hacer, no queremos llegar a eso, queremos siempre darle al paciente otras alternativas antes de cualquiera de estas cosas, porque son cirugías muy grandes. Ahora, y una de las cosas que también escuchamos es que te dicen, bueno, doctor, es que tengo que bajar de peso para que me pongan la prótesis, pero no puedo bajar de peso porque me duele la rodilla y no puedo hacer ejercicio. Claro. ¿No? Ahora, ¿por qué hay un límite de peso en el diseño de estas prótesis? ¿Por qué es importante ir realmente el peso directamente? Qué buena pregunta. No hay un límite de peso para poner una prótesis, no lo hay. Lo que sí es, un paciente que tiene obesidad tiene el doble de riesgo de complicaciones, ¿no? O sea, tú entras a cirugía y ya nada más por tener obesidad, tienes el doble de riesgo en cuanto a las prótesis. Es decir, doble de riesgo de tromboembolia, doble de riesgo de infección o cualquier tipo de rechazo de la prótesis. Entonces, no hay como un límite que tú digas, ya no te voy a poner a ti una prótesis, pero siempre queremos que el paciente tenga el menor peso posible para colocarle la prótesis. Ahora, sí creo también que el paciente tiene razón. ¿Cómo voy a hacer ejercicio si me duele la rodilla? Entonces, aunque tengan obesidad, sí es importante, evidentemente, manejarlo como hemos manejado tú y yo pacientes de forma multidisciplinaria, para que a la par que esté con el tratamiento de bajar de peso, ya le podamos estar operando la prótesis y que empiece a hacer ejercicio. Eso es muy importante. Claro, claro. Y después, ¿cómo se cuida una prótesis? Ok, ya le pusiste una prótesis a un paciente, ¿cómo lo cuida? Mira, yo siempre les digo a los pacientes dos cosas. La primera es, si tú te pongo la prótesis y te tiras a ver la tele toda tu vida, nunca se va a desgastar. Pero no es la idea. Claro. Número 2, la prótesis no tiene pila. La tienes que usar tú, la tienes que mover tú. Entonces, ¿cómo se cuida la prótesis? A ver, no se trata de ir a hacer locuras. No se trata de querer hacer un maratón o querer hacer... Que si lo quieres hacer, yo les digo, háganlo. Solamente tomen en cuenta que tu prótesis se va a desgastar, ¿no? Entonces, vamos a cuidar la prótesis haciendo ejercicio de forma inteligente. Haciendo cardio está perfecto, pero siempre la misma cantidad de cardio, hacerla con fuerza. Mientras más tengamos fuertes los músculos, mayor vida le vamos a dar a nuestra prótesis. Ok. Y en este sentido, ese es en todas las prótesis. Hablamos ahorita de rodilla, pero igualmente cadera. ¿Dónde más pones
Rodilla y cadera. Rodilla y cadera. Prótesis hay prácticamente en todos lados. Hay prótesis de tobillo, prótesis de dedos, de articulaciones interfalángicas, prótesis de codo, prótesis de hombro. Son muy raras. En México hay muy pocas personas que ponen de codo, por ejemplo, poquititas que ponen en mano. También, no porque no sepan, sino porque también fallan a veces esas prótesis. No estamos tan avanzados en ese sentido. Pero las 3 prótesis principales es rodilla, cadera y hombro. Eso sí hay muchísimo y cada vez más. La prótesis de hombro sí la saco un poquito de la ecuación, porque ahí sí, al no ser una articulación de carga, cambia totalmente los riesgos que la de cadera y rodilla. Entonces, ahorita lo que dije es rodilla y cadera. Rodilla y cadera, ok. Ahora, en un paciente, supongamos, en un paciente que te llega a ti al consultorio, ¿cuál sería tu recomendación inicial que tenga una lesión? Supongamos ahorita que te dijeron una lesión en el menisco, una lesión en la rótula, en su manejo en actividad o directamente te vas a cirugía. ¿Cuál es tu evaluación y cuál es el tratamiento que das? Eso es siempre ver la magnitud de la lesión. Yo siempre les digo, lo último que te voy a hacer es operarte. Pero también tengo pacientes que me llegan con el menisco destruido y tampoco, por no operarlos, les voy a dar un tratamiento que no les va a funcionar y en 6 meses ya te voy a operar, ¿no? Entonces, lo que hago siempre es ver la magnitud de la lesión, si lo amerita, hacerles una resonancia, valorar cómo está la articulación y decidir. Siempre es importante, tienes un sobrepeso, vamos a dirigirnos a eso primero. Y ya lo mandamos con tu grupo y empezamos a tener esos cuidados. Porque mira, hay un dato importante. Por cada kilo que el paciente sube de peso corporal, en las rodillas la rodilla lo va a sentir como un 400% más de peso. O sea, es 4 veces más o 4 kilos en las rodillas. Entonces, de presión que aumenta. Por cada kilo extra, la presión aumenta entre 4 y 5 kilos en cada articulación. Entonces, imagínate un paciente que tiene 20 kilos de sobrepeso, que no es un sobrepeso mayor. Digo, si es un sobrepeso, pero en proporción, ¿no? Hay pacientes que tienen mayor sobrepeso. Simplemente esa rodilla, esa cadera está cargando 100 kilos extras de presión. Exactamente. Entonces, y también con que bajen el 10% del peso corporal, el paciente tiene una mejoría en la sintomatología impresionante. Entonces, también hay que ver qué tan dedicado está el paciente a eso, porque hay pacientes que dicen, vengo por mi rodilla y ya, ¿no? O sea, a veces se molestan un poquito que tú les hables de otra cosa. Pues, tú eres ortopedista, háblame de la rodilla, no de mi sobrepeso. Lo hay, ¿no? Entonces hay que tener mucho tacto al hablar de eso y entender que no es mi área, ¿no? O sea, en eso siempre les digo, sí es importante esto porque la rodilla lo va a sufrir, pero ve con esta persona. Claro. Entonces, sí pedirles que bajen de peso, revisarlos. Y si yo detecto que hay algo que tenga que operar, generalmente siempre les digo, sí, vámonos directo a la cirugía. Y si no es algo de cirugía, hay muchos tratamientos que tenemos. No solamente estos conservadores, sino que también podemos hacer infiltraciones, PRP, que es plasma rico en plaquetas, tomamos sangre del paciente, la centrifugamos y la ponemos. Tenemos el ácido hialurónico, que es maravilloso para los pacientes con desgaste articular. Hay muchas cosas, pero siempre lo último que voy a pensar yo es en operarlos. Okay. Oye, ¿cuáles son los síntomas de un paciente que tiene desgastes tempranos de articulaciones, tobillos, rodillas y cadera? Ok. Sobre todo, pueden tener rigidez. La característica de estos pacientes es que amanecen un poquito rígidos y conforme empiezan a moverse en el día, ya se van sintiendo un poquito mejor. Okay. Pueden sentir la articulación inflamada, un poquito caliente, no muy caliente, pero un poquito caliente, y a veces se les hincha. Esos pacientes que dicen, es que a cada rato voy a que me saquen líquido de la rodilla, esos pacientes generalmente, estamos hablando de alguna lesión de cartílago, generalmente. Podemos tener dolor, evidentemente, que no es raro que sea un dolor insoportable, es dolor que está ahí continuo, que puede durarte una media hora, te tomas un medicamento y se va quitando, pero luego regresa. O sea, ¿no es el síntoma cardinal el dolor? Yo pensaría que el síntoma es... El dolor siempre va a ser importante porque los pacientes justamente van por el dolor, claro, ¿no? Pero a veces el dolor es muy leve. Son pacientes que te dicen, llevo 6 años con dolor en la rodilla y pues no sé, es gente que vive con dolor, pero no le importa, deja de hacer su vida normal y de repente se acuerdan, se soban tantito y se toman una pastilla y se siguen. El problema es cuando ya dicen, esto ya me está empezando a dejar ya no puedo hacer mis cosas. Me fui a Disney con mis hijos y ya no pude caminar. Me fui a caminar a la montaña y de repente ya no. Y ahí es cuando el paciente dice, ya me voy a tratar. Entonces, el problema es ese, que a lo mejor hace 6 años tenías una lesión chiquita de cartílago. Ahorita ya tienes un área enorme. O sea, fíjate que le acabas de dar a una de las cosas que siempre yo comento, porque a los pacientes le digo, la hipertensión que te estamos diagnosticando hoy no empezó ayer,
empezó hace 10 años. Ujú. La diabetes que tienes hoy, la resistencia de la insulina que tienes hoy, no empezó en los últimos meses, empezó 4, 5, 7 años antes, ¿no? Entonces también aplica en tu área. La lesión que tú te estás sintiendo hoy, evidentemente no porque te caíste esquiando, ¿no? La lesión que tú tienes hoy de ese dolor que te estuviste aguantando era intermitente hace 6 años, pues empezó hace 10, hace 8, hace 7 años y se está manifestando hoy porque ya no la aguantas, Ujú. ¿no? Entonces, híjole, también para que vean todas estas cosas crónicas empiezan desde... La rodilla es una bomba de tiempo. O sea, así pasa siempre. Y muchas veces yo veo a los pacientes que me llegan ya, no sé, a los 50 años con un desgaste y desde que los ves que caminan mal, ¿no? Y que tienen un eje anómalo, como charrito o con las piernas muy cruzadas. Digo, si a ti alguien te hubiera prestado atención cuando tenías 17 años y dijiste, me dolió la rodilla, ese momento hubiera sido muy bueno para a lo mejor alinearte. Listo, se acabó el problema. Porque no solamente es el tema de la obesidad, sino que tienen una mala alineación, un mal eje, hay 1000 cosas que te desencadenan un Y es que desgaste. todo va sumando. Todo suma. Todo va sumando. Todo suma. Ahora, ¿qué estudios le pides? Sí, inicialmente una radiografía, que es importante tomar 2 proyecciones, pero yo siempre les pido hay un estudio muy importante que luego veo que no lo piden mucho, pero es un eje mecánico. El eje mecánico es un estudio continuo que va desde las caderas hasta los tobillos. Con ese estudio yo puedo ver justo tu alineación. Yo veo si tienes una dismetría, o sea, una pierna más larga que la otra, veo si estás bien alineado o mal alineado, y de ahí puedo ir tomando decisiones, porque muchas veces nos ha pasado, y he tenido casos de pacientes que me dicen, es que ya me operaron 2 veces el menisco y no quedó bien. Y entonces les ves la alineación y lo que hay que operar es eso, es que el fémur está muy en valgo, o sea, muy hacia adentro, o muy en varo, muy hacia afuera, entonces tienes que alinear eso. Entonces, Claro. siempre es importante ver las estructuras óseas. Y la otra es la consecuencia de esa mala alineación en el aumento de presión de ese desgaste que dijiste del menisco. Totalmente. Pues 2 veces, ¿por qué se está desgastando tanto? Que es justamente lo que le pasa a los pacientes que tienen obesidad y sobre todo los que tienen obesidad extrema. Va cambiando el centro de gravedad en el cuerpo y entonces va cambiando justamente el eje biomecánico y por ende hay degeneraciones articulares prematuras. Justo acabas de decir algo que tenía muchas ganas de platicar acá contigo. Es increíble cómo la obesidad va deformando todo eso. Y, insisto, nos enfocamos mucho en, pues es que por la obesidad te duele la rodilla, pues la cadera. Yo no creo que nadie haya, o sea, bueno, no nadie, pero pocas personas han dicho, te duele el hombro por la obesidad. No, pero sí pasa. Tú fíjate, y una persona que tiene obesidad, el aumento de volumen de grasa en el tórax hace que nosotros cuando caminamos con cierta rotación interna de los hombros. Normalmente las manos vamos balanceando con cierta rotación, pero los pacientes con obesidad tienen mucha rotación interna. Por el aumento de grasa del tórax, van como levantando el hombro, entonces se va haciendo rotación interna. Y van caminando, los pacientes con mucha obesidad caminan con las manos casi viendo hacia atrás, con la palma de la mano viendo hacia atrás. No es que pase algo en la palma de la mano, pero sí el hombro tiene mucha rotación interna constantemente durante el día y eso te va a provocar dolor. Totalmente. Y vas a tener un desgaste articular prematuro que tienes una posición anómala. Exactamente. ¿No? Entonces, no es que todo lo digamos es que es el peso, es que es el peso, es que es la obesidad, pero es que la obesidad hace muchos cambios en el cuerpo que se van a manifestar tarde que temprano con alguna afectación en el cuerpo, que en este caso son articulares. Exactamente. Y eso pasa en todas las articulaciones. En todas las articulaciones. Entonces, bueno, me decías, ¿qué estudios pedimos? Primero dinámico, ¿no? Está todo el tema óseo, que hay que ver, ¿no? La rodilla, hay que ver. Y si en ese momento detectamos algo en la cadera, o incluso no hemos hablado mucho porque no es mi área, pero la columna también es algo que muchas veces tenemos que descartar, que haya un tema ahí. Y después de eso me voy a la resonancia, ¿no? A veces pido tomografía. La tomografía la pido para ver alineaciones en el aparato extensor, sobre todo en la rótula, porque a veces la rótula se desvía mucho hacia afuera y tenemos que corregir eso. Pero un estudio fundamental es la resonancia magnética. Es un estudio donde podemos valorar a fondo los tejidos blandos. Vemos el menisco, se ve increíble, se ve todo el cartílago, los ligamentos cruzados, vemos los ligamentos colaterales, toda la grasa, todo lo que está ahí lo podemos valorar. Entonces, siempre es importante tener una muy buena batería de estudios para poder ver qué voy a hacer con mi paciente. Y también siempre saber quién es el paciente que tienes enfrente, porque no es lo mismo tratar a un atleta de alto rendimiento, a un paciente que es atleta pero tiene obesidad, a un paciente que solamente tiene obesidad y no hace ejercicio, un paciente de 80 años, un paciente de 20 años. Es importante eso también. Sí, totalmente. Tienes que individualizar. Y le hiciste el clavo, diste un comentario interesantísimo, porque puedes ser atleta y tener obesidad, sí.
Totalmente. Sí, no estamos aquí peleando, o sea, no estamos aquí hablando sobre el tamaño de un cuerpo o no el tamaño del cuerpo, ¿no? Estamos hablando sobre las manifestaciones que tiene una enfermedad en diferentes sistemas que hay afectados en el cuerpo en relación de sobrepeso y obesidad. ¿Qué recomendaciones a un paciente que tiene obesidad pero que es atlético le darías? Principalmente que siga en ese camino, que no se quite de ese camino, que no se decepcione, porque es un proceso largo, ¿no? Pero sobre todo que aprenda a hacerlo. Es decir, me quiero meter a CrossFit, está padrísimo. Me quiero meter a un maratón, está muy bien. Pero ve con alguien que te enseñe a cómo hacerlo. Eso es lo más importante. Uh-huh. ¿Qué voy a hacer al principio? ¿Qué voy a hacer al medio? ¿Qué voy a hacer al final? Y es muy importante el descanso. Porque de repente se clavan y no los sacas de 7 días a la semana haciendo ejercicio. Y cuando les dices, ¿por qué no descansas los domingos? No, ¿cómo crees? Y se vuelve un tema también mental. La ansiedad que llegan a tener, Claro. la calman con el ejercicio. Claro. Está bien, nada más, siempre hay que tener una guía. Hay que tener un coach. Yo tengo mucha gente, muchos doctores que trabajo con ellos, médicos del deporte, que les enseñan a hacer ejercicio literalmente, desde cómo estirar, ¿no? Desde cómo empezar a correr, qué tenis utilizar. Todas esas cosas son muy importantes que vayan a verla antes de empezar a hacerlo. Totalmente. Oye, y déjenme decirles una cosa, que este hombre operó a mi mamá de la cadera. Mi madre es una mujer de 75 años y el día de la cirugía, 6 horas después ya estaba parada y al día siguiente se fue a su casa. Bueno, este hombre sabe de lo que habla y sabe lo que dice. Ahora, en temas de cadera, justamente hablamos de rodillas y tobillos, en cuestión de cadera, ¿cuáles son los estudios que mandas? ¿Cómo evalúas a un paciente que llega con dolor articular de cadera? Normalmente la cadera es un poquito más sencilla a valorar en el sentido del desgaste. Tomamos una radiografía, solamente una proyección, que es la AP de pelvis, donde podemos ver las dos caderas. Quiero hacer un paréntesis rápido. La cadera es importante que sepan que es la articulación del fémur con la pelvis, ¿no? Porque a veces por culpa de gente como Shakira creen que la cadera es la pelvis y no, esa no es la cadera, ¿no? Llegan y te dicen, me duele la cadera y se refieren a la espalda baja. Esa no es la cadera. La cadera es la articulación. Entonces, vemos una radiografía de la cadera y se ve el desgaste. A veces, si el paciente ves que no hay desgaste, que el cartílago se ve bien, que hay buen espacio, pero es un paciente joven, a veces hay que hacerle resonancia. La resonancia de cadera es un poquito más complicada. A veces tenemos que infiltrar en la articulación contraste. Es más difícil de ver, pero sí se alcanzan a ver lesiones del labrum, que es el tejido que está alrededor de la cadera, o vemos lesiones condrales de cartílago que en la radiografía no se ven. Entonces, la resonancia puede ser, pero generalmente en pacientes jóvenes. Okay. En pacientes de edad avanzada, que ya vemos que está, ¿no?, toda la articulación muy desgastada, con una radiografía sabemos perfectamente y ahí podemos incluso planear ya la cirugía si es que necesita. ¿Y qué tratamiento le darías inicialmente a un paciente joven, digamos que tiene dolor de cadera después de... Mientras está sedentario no me duele, pero en el momento que yo quiero empezar a caminar, por todo lo que hablamos de la mecánica, de la biomecánica, me empieza mi dolor. ¿Qué inicialmente le dirías en ese paciente? Mira, a ver, primero yo siempre les digo hay que tener un diagnóstico. O sea, eso es importantísimo porque yo creo que es tendinitis. No, hay que tener un diagnóstico. Entonces, revisarlo, ver qué puede ser, mandar estudios si es necesario. Si vemos que es una cuestión quirúrgica, a ese paciente joven le vamos a hacer una artroscopía, que es meter una camarita y se repara la lesión que tenga. Si es una lesión que en cadera es muy común, que no amerite cirugía, y en cadera siempre hay que tratar de evitar la artroscopía, en todos lados, pero sobre todo en cadera, ahí podemos hacer otros tratamientos, que es el tema de obesidad, bajar de peso al paciente, mejorar la alimentación, todo esto. Le podemos dar medicamentos y suplementos alimenticios que puedan proteger al cartílago. Y siempre es importante ir de la mano con fisioterapia. La fisioterapia y el fortalecimiento, fíjate, el fortalecimiento de abdomen, todo el core, es muy importante para los pacientes que tienen lesiones de cadera. Les va súper bien. Les fortalecemos el core, todos los músculos que nos rotan la cadera, los pelvitrocantéricos, esos músculos, el psoas, todo lo que cruce por la cadera lo fortalecemos y muchas veces podemos tener alivio a los síntomas y evitar la cirugía. Oye, ¿y por qué directamente el core? Porque es finalmente lo que no nos gusta hacer de ejercicio. Claro que no, claro que no. ¿Cómo que va a ser core? Bueno, pues fíjate que el core tiene un papel muy importante en todo el miembro pélvico. Incluso cuando hablamos de rodilla, yo les recomiendo mucho hacer core a los pacientes porque al fortalecer el core
lo que vamos a hacer es, no es exactamente así, pero para que me lo entiendan, haz de cuenta que retraes un poquito los músculos de de toda la parte del abdomen y del cuerpo como tal, y el miembro pélvico se va hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que aumentas la separación articular un poquito, y ese milímetro que le ganaste es lo que necesitaba para que pudiera cicatrizar el labrum o para que la lesión condral dejara de molestar o dejara de continuar el desgaste. Y para que se le quite el dolor. ¿Sí? ¿No? Exactamente, se les quita el dolor. Y justo yo, o sea, los pacientes vienen conmigo por dolor. O sea, hay especialistas que vienen por obesidad o porque tengo una coloración aquí, pero conmigo vienen por dolor. Si yo les quito el dolor, ya está. Evidentemente, hay que evitar que eso progrese en un futuro. Claro, desde luego. Pero fíjate qué interesante. Vengo con dolor en la cadera y me pones a hacer ejercicios de core, de abdomen. Bueno, pues sí tiene mucho que ver. Exactamente, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Toda una cadena ahí. Amigo, ¿dónde te encontramos? A ver, estoy en el Hospital Ángeles de las Lomas. Ahí está mi grupo, que es Sportopedia. Tenemos subespecialistas para todo lo relacionado a la ortopedia. Estoy en redes sociales. Me gusta, no soy tan crack como el doctor Pérez Galás, pero me gusta mucho subir ahí @doctor Linaje, doctor completo, doctor Linaje. Y pues estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Amigo, lo malo de aquí es que se nos va el tiempo como se nos va de volada. Necesitamos agua. 20 cápsulas más. Hermano, te agradezco muchísimo. Gracias por la de invitación. verdad, muchas gracias por acompañar. Finalmente Encantado. se nos hizo. Se nos hizo. Y a ustedes nos vemos en el siguiente episodio de Bariatría Pro. Yo soy el doctor Fernando Pérez Galás. Nos vemos en la que sigue.